Le pido que, como parte de esta sentencia, me conceda 5 minutos a solas con este demonio. Molestar a un niño o incluso a un menor es un pecado grave que incluso el peor asesino encerrado en la cárcel detesta absolutamente. La razón por la que lo maté fue porque era un abusador de menores. Pero de hecho lo mataste. Oh, seguro. ¿Y tenía la intención de hacerlo? Estos acusados están a punto de darse cuenta de que no solo tienen que temer ir a la cárcel, pero la sala del tribunal es igualmente peligroso para ellos. Christopher Elwell. Christopher Elwell se ha enfrentado a numerosos cargos que van desde el fraude a los delitos violentos. Su notoriedad le ha convertido en objeto frecuente del escrutinio de los medios de comunicación, y cada comparecencia ante el tribunal atrae una atención significativa. El día de la agresión, Elwell asistía a una vista judicial rutinaria relacionada con sus últimos cargos. La sala estaba llena de una mezcla de periodistas, profesionales del derecho y otros reclusos que esperaban sus audiencias. El ambiente era tenso, como suele ocurrir cuando Elwell está implicado, pero nadie podía prever el caos que estaba a punto de desatarse. Elwell fue conducido a la sala del tribunal bajo fuertes medidas de seguridad, un procedimiento habitual dado su historial. El acusado estaba obligado a registrarse como delincuente sexual y había estado viviendo en el número 12 de Mineral Park Drive de forma intermitente, pero más de 5 veces al mes, y no había cambiado su registro en el departamento de policía de Somersworth. Fue acusado de agredir sexualmente a una niña de 4 años. La víctima se acercó a una casa donde se alojaba Elwell. Una niña de 9 años y otra de 4 también estaban allí. Le describieron mostrándoles vídeos de actos sexuales similares a los que ella había realizado. Fue condenado a entre 7 años y medio y 15 años de prisión. Estaba sentado en la zona del acusado, flanqueado por personal de seguridad. Mientras el juez daba por concluido el proceso, ocurrió lo inesperado. Un preso, identificado como Josiah Davis, que también estaba presente en la sala por otro caso, consiguió liberarse de sus ataduras. Josiah Davis, conocido por sus tendencias violentas, tenía un historial de altercados con otros reclusos. Sin embargo, la conexión entre Doe y Elwell no quedó clara de inmediato. Cuando Elwell se sentó junto a Davis, este se abalanzó repentinamente sobre Elwell, cogiendo a todos desprevenidos. El ataque fue rápido y brutal, y Doe propinó varios puñetazos a Elwell antes de que el personal de seguridad pudiera intervenir. La sala se sumió en el caos, mientras los agentes luchaban por contener a Doe y proteger a Elwell. Periodistas y curiosos quedaron en estado de shock, tratando de entender el violento estallido. Elwell, visiblemente conmocionada y herida, fue escoltada rápidamente fuera de la sala y trasladada a un hospital cercano para una revisión médica. Inmediatamente después de la agresión a Christopher Elwell, se produjo un auténtico pandemonium. El personal del tribunal, que en un principio se quedó atónito ante la repentina violencia, entró rápidamente en acción. Los agentes de seguridad se apresuraron a sujetar a Josiah Davis, que continuó forcejeando y gritando obscenidades mientras le sometían. El juez, visiblemente conmocionado, pidió un receso inmediato y ordenó que se desalojara la sala. Elwell, que había recibido varios golpes, fue rodeado rápidamente por su equipo jurídico y por otros agentes de seguridad. Le escoltaron fuera de la sala hasta un lugar seguro dentro del tribunal. Se llamó al personal médico y Elwell fue trasladado a un hospital cercano para ser examinado a fondo. Los informes posteriores confirmaron que había sufrido heridas leves, pero que se encontraba estable. Josiah Davis, el agresor, fue detenido inmediatamente y puesto en régimen de aislamiento. Ahora se enfrenta a cargos adicionales, entre ellos agresión y lesiones, que podrían ampliar considerablemente su condena actual. Expertos juristas se han pronunciado al respecto, sugiriendo que las acciones de Davis podrían acarrearle graves repercusiones legales, incluida la posibilidad de ser trasladado a un centro de mayor seguridad. Tome asiento en la sala del Tribunal de Michigan, como esta próxima víctima está a punto de averiguar acerca de la profundidad del amor de un padre por su hijo. Larry Nassar. Larry Nassar, el exmédico de USA Gymnastics y de la Universidad Estatal de Michigan, ha protagonizado uno de los escándalos de abusos más espeluznantes de la historia reciente. Durante las 2 últimas décadas, Nassar utilizó su posición de confianza para abusar sexualmente de niñas y mujeres, bajo la apariencia de tratamiento médico. El número de víctimas identificadas ha aumentado hasta la asombrosa cifra de 265, y cada historia es más desgarradora que la anterior.
Ha afectado a mujeres, niños y familias de distintas edades, razas y condiciones sociales. La sala del tribunal ha sido un lugar de cruda emoción y poderosos testimonios. Durante más de 2 semanas, más de 150 mujeres han hablado con valentía sobre los abusos que sufrieron a manos de Nassar. Sus declaraciones pintaron un sombrío panorama de traición y dolor, sin dejar lugar a dudas sobre el alcance de los crímenes de Nassar. A medida que la fase de sentencia continuaba en el Tribunal de Circuito del Condado de Eaton, la tensión era palpable. Las víctimas y sus familias llenaban la sala en busca de justicia y cierre. Entre ellos estaba Randall Margraves, padre de 3 hijas de las que Nassar había abusado. Sus hijas, Lauren y Madison Margraves, acababan de dar emotivos testimonios sobre sus experiencias, mientras que la declaración de su tercera hija, Morgan Margraves, se había leído en una sentencia anterior. La sala ya estaba cargada de emoción cuando Randall Margraves, visiblemente consternado, se levantó para dirigirse al tribunal. Margraves: juez. ¿Un padre angustiado tendría la oportunidad de decir algo? Juez: adelante, maldijo a Larry Nassar, llamándole demonio, y la juez Janice Cunningham le recordó rápidamente que ese lenguaje no estaba permitido. Margraves: hijo de puta. Jueza: en la sala del tribunal, tratamos de no usar malas palabras. Pero si usted tiene algunas palabras que le gustaría decir, me gustaría darle la oportunidad de decir. Pero Margraves estaba lejos de terminar. Hizo una súplica desesperada al juez, pidiendo tiempo personal a solas con Nassar. Le pido que, como parte de esta sentencia, me conceda 5 minutos a solas con este demonio. Cuando el juez se negó, pidió solo 1 minuto. Tengo la sensación de que eso no es no, señor. No puedo dar. ¿Me daría 1 minuto? Usted sabe que no puedo hacer eso. Así no es nuestro sistema legal. Una vez más, el juez se negó, explicando que el sistema legal no funciona de esa manera. Incapaz de contener su furia, Margraves respondió: bueno, voy a tener que hacerlo, y se lanzó a la carrera hacia Nassar. Bueno, voy a tener que... Quédate abajo, quédate abajo. La sala del tribunal estalló en caos cuando los agentes de seguridad se apresuraron a detenerlo, agarrándolo por detrás antes de que pudiera alcanzar a Nassar. Mientras estaba siendo detenido, Margraves gritó: «¡Quiero a ese hijo de puta! ¡Dame 1 minuto con ese bastardo! ¿Y si os hubiera pasado a vosotros?». La sala se quedó en silencio. La fiscal general adjunta de Michigan, Angela Povilaitis, rápidamente se refirió al arrebato, declarando: «No puedes comportarte así. Nadie puede comportarse así. Quiero que quede muy claro». Mientras Margraves era escoltado fuera, replicó: «Usted no lo ha vivido, señora. No puede comportarse así, en directo». Margraves más tarde se disculpó por sus acciones, diciendo que había perdido el control y estaba avergonzado. Dijo que no sabía lo que sus hijas planeaban decir y que estaba allí para ayudarlas a sanar. La juez aceptó sus disculpas y no le acusó de desacato al tribunal, diciendo que comprendía sus emociones. Aunque su reacción fue comprensible, la siguiente víctima intentó justificar su delito y no vivió para contarlo. Theodore Dyer. Todavía no se callaba. Seguía diciéndome que quería explicarme que él no lo había hecho, que le habían tendido una trampa y todo eso. Me enojé, lo golpeé y lo maté. Cuando lo golpeé y lo dejé inconsciente, entonces le quité los cordones de los zapatos, lo até, se lo enrollé alrededor del cuello y lo estrangulé. La semana pasada, en un día aparentemente normal, los guardias del correccional de Saginaw hicieron un descubrimiento espantoso. Encontraron a Theodore Dyer estrangulado en su celda. La noticia corrió como la pólvora, dejando a los reclusos y al personal en estado de shock. La razón por la que lo maté fue porque era un abusador de menores. ¿Pero de hecho lo mató? Oh, seguro. ¿Y tenía la intención de hacerlo? Oh, seguro. Sí. Bueno, si te parece bien, me gustaría decirte dónde empezó. Adelante. Bueno, era mi compañero de litera y me había enterado de que estaba en la cárcel por pederastia. La investigación inicial señaló al compañero de celda de Dyer como el principal sospechoso. El compañero de celda acusado, Steve Sandison, fue trasladado inmediatamente a otra prisión, mientras la policía del estado de Michigan iniciaba una investigación exhaustiva del asesinato. Theodore Dyer, un nombre que se ha convertido en sinónimo de traición y horror, fue una vez un hombre corriente que vivía en Grand Haven, Michigan. Nacido en los años 50, Dyer llevaba una vida aparentemente anodina. Vivía con su novia en un modesto apartamento y de cara al mundo exterior parecía un vecino amable. Pero tras esta fachada se escondía un oscuro y siniestro secreto. En abril de 1920, Mary y su hija de 9 años se mudaron al apartamento contiguo al de Dyer.
Mary, madre soltera, no tardó en establecer un vínculo con Dyer y su novia. Parecían una pareja amable que se había interesado especialmente por sus hijos. Mary recuerda cómo Dyer y su novia, que nunca habían tenido hijos propios, parecían adoptar a sus hijos. Hablaban a diario, y Mary nunca tuvo motivos para preocuparse por él. No sabía que esta confianza pronto se rompería de la forma más horrible. El punto de inflexión llegó en junio del año 23. Era tarde, y la hija de Mary estaba en casa de Dyer. Sintiéndose incómoda, Mary decidió acercarse y llevar a su hija a casa. Algo en su interior le dijo que no llamara a la puerta, sino que entrara sin más. Siguió su intuición y fue directa al dormitorio de Dyer. La puerta estaba ligeramente abierta, y lo que vio a continuación la atormentaría para siempre. Mary vio a Theodore Dyer agrediendo sexualmente a su hija de 9 años. En estado de shock y furia, abrió la puerta de golpe, cogió a su hija y corrió a su apartamento. Desesperada, preguntó a su hija si lo que había visto era real. Su hija le confirmó que era la tercera vez que Dyer la agredía. Abrumada por una mezcla de emociones, Mary llamó inmediatamente al 911. Theodore Dyer fue detenido y posteriormente condenado por conducta sexual delictiva en primer grado. Fue condenado a entre 25 y 50 años de prisión, una pena que muchos consideraron demasiado indulgente para la gravedad de su delito. La detención y condena de Dyer aportó una apariencia de justicia a Mary y a su hija, pero las cicatrices de su traición permanecerían para siempre. La vida de Theodore Dyer entre rejas fue todo menos tranquila. Dyer, que cumplía su condena de entre 25 y 50 años en el centro penitenciario de Saginaw, llevaba unos 10 meses en prisión cuando su pasado le alcanzó de la forma más brutal. El entorno penitenciario, conocido por su severa justicia hacia los pederastas, se convirtió en el escenario de un impactante giro de los acontecimientos. Aquella noche intentaba justificar por qué lo había hecho, y yo le dije que se callara y que tendría que salir por la mañana para buscar una nueva celda. Pero siguió hablando de ello y tratando de justificarlo. Como era un poco más grande que yo, me agaché, le golpeé en la cara varias veces y cuando se cayó, le até una cuerda al cuello. Sandison no sintió ningún remordimiento por haberle estrangulado. En cambio, lo vio como hacer un bien al mundo erradicando a los pederastas. Hago lo que es necesario. Hago lo que algunos no quieren. Quiero decir que ustedes son policías. Arrestan gente todo el tiempo por cosas que desearían poder dispararle en la cara. Yo ya sé que no soy estúpido, ¿sabes? Entiendo que hay crímenes que no deberían cometerse. Así que no sé, no siento empatía por la gente. La noticia de la muerte de Dyer llegó a Mary y a su hija, provocando un torbellino de emociones. Mary admitió sentir una compleja mezcla de llanto y risa. Nunca quiso ver morir a nadie, pero en este caso sintió alivio por su hija. La idea de que Theodore Dyer nunca volvería a hacer daño a nadie trajo un extraño consuelo a sus vidas. Ya sabes, desde que todo esto sucedió, ha sido una especie de... La gente piensa que soy una especie de héroe, cuando en realidad no lo soy. Yo solo, ya sabes, hice lo que pensé que era mejor en el tiempo que me dieron. No sé, yo solo he estado recibiendo estos correos electrónicos diciendo que, ya sabes, no es mi posición para juzgar a nadie. El siguiente acusado había salido impune en el pasado, pero está a punto de enfrentarse a la ira de una madre afligida. Klaus Grabowski. Klaus Grabowski era un delincuente sexual convicto, condenado anteriormente por abuso sexual de 2 niñas. En 1976, durante su detención, Grabowski fue sometido a la castración, una medida drástica destinada a frenar sus tendencias depredadoras. 2 años más tarde, se sometió a un tratamiento hormonal para intentar controlar aún más su comportamiento desviado. A pesar de estas intervenciones, la oscuridad en su interior permanecía. El 5 de mayo de 1980, un día aparentemente normal, dio un giro trágico. Anna Bachmeier, una niña de 7 años, decidió faltar a la escuela para fastidiar a su madre. Tratando inocentemente de visitar a una amiga de su edad, Anna se cruzó con Klaus Grabowski. Aprovechando la oportunidad, Grabowski secuestró a la niña y se la llevó a su casa. Lo que siguió fue una horrible secuencia de acontecimientos que perseguiría a la familia Bachmeier para siempre. Según el fiscal, Grabowski mantuvo cautiva a Anna durante varias horas. Después, la estranguló con unas medias, un acto cruel y calculado. Para encubrir su atroz crimen, ató el cuerpo sin vida de Anna, lo metió en una caja y lo enterró en una fosa poco profunda a orillas del canal. Cuando fue detenido, Grabowski afirmó que no tenía intención de abusar sexualmente de Anna. En su lugar, alegó que Anna había amenazado con decirle a su madre que él la había tocado de forma inapropiada, con la esperanza de extorsionarle.
El juicio de Klaus Grabowski comenzó el 6 de marzo de 1981 en el Tribunal de Distrito de Lübeck. La sala se llenó de tensión y expectación mientras la comunidad esperaba justicia por el brutal asesinato de la joven Anna Bachmeier. Entre los presentes se encontraba Marianne Bachmeier, la desconsolada madre de Anna, que vivía una pesadilla desde el día en que le arrebataron a su hija. El tercer día del juicio, Marianne tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso del proceso. Consumida por la angustia y un ardiente deseo de justicia, introdujo en la sala una pistola Beretta del calibre 22. A medida que el juicio continuaba, las emociones de Marianne llegaron a un punto de ebullición. Apuntó el arma a la espalda de Klaus Grabowski y, en un momento de rabia y desesperación, apretó el gatillo 8 veces. 7 de los disparos dieron en el blanco y el acusado, de 35 años, murió en el acto. La sala se sumió en el caos al darse cuenta de lo que acababa de ocurrir. El acto de justicia por mano propia de Marianne Bachmeier causó conmoción en Alemania y en el resto del mundo. La cobertura de los medios de comunicación fue amplia, con equipos de televisión de todo el mundo informando sobre el sensacional caso. La reacción del público estuvo dividida. Mientras que algunos condenaron las acciones de Marianne, una parte significativa de la población mostró comprensión e incluso apoyo hacia ella. La vieron como una madre llevada al límite por una pérdida inimaginable, que se tomó la justicia por su mano cuando el sistema legal parecía insuficiente. La historia de Marianne cautivó a la nación. Más tarde, vendió la historia de su vida por unos 250.000 marcos alemanes en exclusiva a la revista de noticias Stern. Sus acciones y el posterior frenesí mediático pusieron de manifiesto la profunda complejidad emocional y moral del caso. El juicio de Klaus Grabowski, que ya era un foco de atención pública, se había convertido en un símbolo del amor inquebrantable de una madre y de hasta dónde podía llegar para hacer justicia a su hijo. La justicia retrasada nunca es denegada, y este próximo acusado está a punto de darse cuenta de ello. Richard Gross. Richard Gross, un hombre de 80 años, fue una vez un amigo de confianza de la familia Fu. Sin embargo, bajo esa fachada de confianza se escondía un oscuro y espeluznante secreto. Gross fue acusado de 26 delitos graves de abuso sexual, delitos que abarcaron varios años y dejaron un impacto duradero en su víctima, Taylor Fu. Los abusos comenzaron cuando Taylor tenía solo 8 años y continuaron hasta que cumplió los 15. Gross, que había sido canguro de Taylor, utilizó su posición de confianza para cometer estos atroces actos. La batalla legal contra Gross comenzó en 1920, cuando Taylor, que ahora tenía 29 años, decidió denunciar los abusos a la policía. Esta decisión se produjo después de que su mujer le enseñara un artículo sobre abusos sexuales, lo que le llevó a enfrentarse a los dolorosos recuerdos que había intentado enterrar. La valentía de Taylor hizo que Gross fuera acusado de múltiples cargos de abusos sexuales. A medida que avanzaba el caso, Gross se declaró Alford, un tipo de declaración de culpabilidad en la que el acusado no admite el delito, pero reconoce que la acusación tiene pruebas suficientes para lograr una condena. Si el tribunal lo considera oportuno, le concederá la libertad condicional y cumplirá todas las condiciones. Este acuerdo permitió a Gross evitar la cárcel, recibiendo una sentencia suspendida de 60 a 180 meses en la prisión estatal. Solo cumpliría condena si violaba las condiciones de su libertad condicional, que incluían prohibiciones de consumo de alcohol y marihuana, vivir a una distancia mínima de 1000 pies de escuelas y otras instalaciones utilizadas por niños, y registrarse como delincuente sexual con supervisión de por vida. La sala del tribunal estaba llena de tensión el 2 de octubre, día de la sentencia de Gross. Taylor estaba presente, esperando que se hiciera justicia tras años de sufrimiento. Sin embargo, cuando el juez anunció la suspensión de la sentencia, las emociones de Taylor llegaron a un punto de ebullición. La idea de que Gross saliera libre después de causar tanto dolor era demasiado para soportar. Cuando el juez anunció la suspensión de la sentencia, el ambiente en la sala se volvió cada vez más tenso. Taylor Fu, que había estado soportando en silencio el proceso, sintió una oleada de ira y frustración. La idea de que Richard Gross, el hombre que tanto dolor y traumas le había causado, saliera libre sin cumplir condena, le resultaba insoportable. Cuando Gross, acompañado de su mujer y su abogado, empezó a abandonar la sala, Taylor no pudo contener sus emociones. En un momento de rabia irrefrenable, se levantó y propinó un puñetazo en toda la cara a Gross, de 80 años. El impacto del puñetazo fue tan fuerte que Gross cayó al suelo, perdiendo brevemente el conocimiento. La sala se sumió en el caos y el personal de seguridad se apresuró a intervenir.
La esposa de Gross, visiblemente conmocionada, informó a la policía de que a su marido se le habían roto las gafas durante el altercado. Gross fue trasladado rápidamente a un hospital para una evaluación médica, donde más tarde se quejó de haberse desmayado momentáneamente. El incidente dejó atónitos a todos los presentes en la sala y puso de manifiesto las profundas cicatrices emocionales que Taylor arrastraba desde hacía años. Tras la agresión, Taylor fue detenido por un delito menor de lesiones. No diga nada más en este momento hasta que consiga un abogado que le represente. A pesar de la naturaleza violenta de su arrebato, Taylor expresó más tarde su arrepentimiento a través de una declaración hecha pública por su abogado. Admitió que, aunque el acto fue en cierto modo catártico, no fue apropiado. Explicó que se había sentido abrumado por la emoción durante la vista, lo que le llevó a reaccionar impulsivamente. Taylor también reiteró su profunda frustración por el hecho de que Gross no recibiera pena de prisión, reconociendo que este tipo de resultados a veces forman parte de los procesos penales. Estaba muy enfadado. Se libró con billete de oro por lo que hizo, y lo que me ha hecho a mí debería castigarse incluso con la muerte. No podemos tolerar el abuso sexual de niños. Haz clic en una de las tarjetas de la pantalla para ver más vídeos como este.